Vamos a tener la conferencia número 255 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hay bastantes noticias, pero todas ellas muy interesantes. Vamos a dar inicio a esta conferencia, una vez más, empezando por ese apartado que tanto nos gusta, la creación de Dios. Y vamos a ver la primera de las noticias. ¿Veis a esta perrita? Pues la persona que me envió la noticia me dijo una breve reseña al respecto. Perrita pastora australiana que hace de madre a crías huérfanas de animales en el zoológico de Cincinnati, como bebés guepardos, canguros, zorros y jabalíes. Les enseña cómo jugar y socializar como verdaderos buenos animales. Le doy las gracias a Omar por hacerme llegar esta noticia y vais a ver en el vídeo cómo realmente se dedica a ello. Ya hemos visto qué maravilla, con otras especies de animales y haciéndoles de madre. Realmente impresionante. Pero también esto, la emotiva historia de un perro que recibió un disparo y su amistad con otro maltratado, otro perro maltratado. Y mirad qué nos dice aquí. Sammy, un cachorro de 4 meses, recibió un tiro en la cabeza, fue arrastrado con un coche y dado por muerto. Mientras lucha por su vida en la clínica gracias a una protectora, Simon, un border collie con la piel destrozada por el maltrato, no se separa de él. Cuando uno lee noticias así, dice, ¿y qué hace la gente maltratando animales así, de este modo tan cruel? ¿Cómo pueden disfrutar haciendo daño a un ser vivo? Porque sí. Y además con el cariño que suelen dar los perros. Normalmente, claro. Pues bien, resulta que este otro perro es el que está siempre a su lado, acompañándolo en todo. Dos en una mala situación, pero apoyándose. Qué bonito, ¿eh? Incluso los animales tienen esta solidaridad entre ellos. En este caso, realmente otra lección que nos dan. Y bien, dejamos ese apartado para el Arca de Noé. Lo que veis aquí es un Arca de Noé, pero no la auténtica, evidentemente. La auténtica ya la vimos nosotros en el monte Ararat, en Turquía. Esto es una réplica que hizo precisamente un señor holandés, y ahora va a aprovechar los Juegos Olímpicos en Brasil para ir hasta ese lugar y mostrar a la gente cómo era aparentemente este barco, esta arca, en la cual había todos los animales, etcétera, etcétera. Pues él ha hecho réplicas también de animales a escala natural y entrega también de Biblias a las personas que asisten. Han ido ya muchas personas, porque esto se inauguró ya en 2012, ha ido por muchos países distintos y ha ido mostrando esta arca para que la gente vuelva a pensar un poco en esos tiempos de hace 4.500 años, cuando hubo el diluvio. Y ya sabéis que esto es una forma de evangelizar, al menos por curiosidad la gente empieza a pensar también en el Arca de Noé. Luego falta que crean en verdad en todo ello. Pero ya sabéis, todo esto es una forma de activar la fe. ¿Formará parte también de ese falso reavivamiento que debe haber? Bueno, la verdad es que ahora vamos a ver el vídeo donde podremos ver cómo la llegó a construir y cómo es en
más o menos lo que os decíamos. Es cierto que evidentemente las actividades que se pueden hacer allí dentro no tienen nada que ver con lo que estaba haciendo Noé en verdad, pero es el propósito, ir difundiendo el Evangelio por el mundo. Pues bien, apartado ahora sí para arqueología. Y no es una arqueología bíblica en sí, pero vais a ver si tiene o no relación con ello. Es en México. Arqueólogos descubren un paisaje lunar en las entrañas de Teotihuacán. Expertos anuncian el hallazgo de un nuevo centro cósmico, semejante a la cara de un queso gruyère, ya sabéis, agujereado, en el corazón de la denominada Plaza de la Luna, en la ciudad de la enigmática civilización prehispánica. Y justo allí debajo, lo que han encontrado es algo que ahora vamos a leer. Tiene que ver con cuestiones de divinidades, y muy en concreto especialmente con una. Las piedras que han encontrado allí son estelas de piedra verde, además de unos pasadizos y perforaciones, etc. Y lo curioso de todo esto es que nos dicen que junto a ello hay la cuestión de deidades acuáticas, vinculadas precisamente con estas piedras verdes. Y por si fuera poco, además, vamos a añadir que tenía que ver todo esto con algo más. Una diosa de la fertilidad. Por tanto, la famosa Semiramis, ese culto en todas partes, en todo el mundo. Una vez más, para pensar. Una cultura única, a nivel mundial, pagana, adaptada de distintos modos, en distintos tiempos, pero sigue siendo esa, la que después pasó a ser culto a la propia Virgen María para el catolicismo, disfrazando el paganismo de cristianismo. Bien, pues ahora vamos a entrar en una de las noticias que creo que son vitales para entender el desarrollo ya en sí de las profecías. Ahora ya nos adentramos de lleno en ellas. Y vamos a tratar, cómo no, de la Unión Europea, con una noticia que desde luego no tiene desperdicio. Vamos a ver primero de todo esto, un vídeo. Francisco se reúne con Angela Merkel antes de recibir el premio Carlomagno. ¿Qué es el premio Carlomagno? Ya sabéis que Carlomagno fue un emperador en Europa que prácticamente lo dominó todo y después apoyó también a alguien, papado. Pues vamos a ver qué relación tiene esto con el intento de Unión Europea ya de entonces, y que ahora precisamente ese premio recibe este nombre del emperador Carlomagno, porque también se quiere buscar esa Unión Europea total. Mirad qué hay en el vídeo. Ya hemos visto, Angela Merkel no era la única persona que tuvo ese encuentro previo antes de recibir ese premio del Papa. También fue la plana mayor de la Unión Europea. Y curiosamente todos habían recibido, como no, el premio Carlomagno por su trabajo hacia la Unión Europea. Evidentemente, todos trabajan para lo mismo. Y si Dios quiere, cuando pronto podamos presentar el tema exclusivo sobre la Unión Europea, os vais a dar cuenta de qué tremenda relación hay por detrás, precisamente con el Vaticano, para variar, claro. Aquí vemos un poco sobre la noticia. El Papa Francisco recibe en sus manos el premio Carlomagno. El Santo Padre hizo una excepción, pensando a los valores que Europa debe reforzar. ¿Excepción por qué? Pues ahora lo vais a ver. El Papa Francisco ha recibido este viernes en el Vaticano el Premio Internacional Carlomagno 2016, que reconoce la contribución dada por el pontífice a la unidad europea y como voz de la conciencia en defensa de los valores de Europa. ¿Habéis oído bien? Voz de la conciencia en defensa de los valores de Europa. El Santo Padre, que no es favorable a recibir este tipo de galardones, pero hizo esta excepción porque, tal y como dijo en su momento, quiere entregarlo a una Europa que debe reforzar su identidad cristiana. Así, en la Sala Regia del Palacio Apostólico en el Vaticano, con la presencia de numerosas autoridades de nivel mundial, el alcalde de la ciudad alemana de Aquisgrán, Marcel Philipp,
junto al director de la asociación, Jürgen Liden, confirieron este premio para la unidad de Europa. En voz alta fue proclamado: el 6 de mayo en el Vaticano, Roma, a su santidad el Papa Francisco, le es conferido el Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán en tributo a su extraordinario compromiso a favor de la paz, de la comprensión y de la misericordia en una sociedad europea de valores. Evidentemente no nos cuentan lo que están haciendo por detrás, sino solo la imagen frontal, la que se ve, la que muestran por interés. Trabajar por la paz y por una sociedad europea de valores. Tened esto presente, ¿eh? Misericordia asociado a esto, ya sabéis, es el año jubilar de la misericordia. Curioso que en este año, que dice el catolicismo que es esto, le den precisamente esto al Papa. Pero aún hay más. El Papa recibió medalla que le fue entregada en las manos casi sin tocarla, sin triunfalismo alguno, y no le fue puesta al cuello. El símbolo representa un antiguo sello con el emperador Carlomagno en su trono y tiene grabado: Premio Carlomagno de Aquisgrán 2016, Papa Francisco, Europa, una sociedad de valores. Forma parte del premio un pergamino el cual indica: que el Santo Padre nos dé el coraje y la confianza para hacer nuevamente de Europa aquel sueño que hemos osado soñar durante 60 años. El galardón concede también la suma simbólica de 5.000 euros. Desde luego 5.000 euros aquí poco es. Pero, ¿os dais cuenta de qué importancia de cada palabra que pronuncian? ¿Quién tiene que dar el coraje y la confianza para hacer esa Europa? Resulta que tiene que ser el Papa. Entre los presentes se encontraba el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que los hemos visto cómo eran recibidos por el Papa junto o también antes de Angela Merkel. También estaba el rey de España, Felipe VI, y la canciller alemana, Angela Merkel. La Unión Europea está compuesta por 28 estados ubicados en el continente europeo, desde donde hace más de 60 años no se registran guerras. Bueno, a excepción de Yugoslavia, claro, lo que era la antigua Yugoslavia. Un proceso de integración que inició en 1951 y establecida en 1993 con un tratado. En el 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución dada durante más de 60 años a la promoción de la paz y la reconciliación, de la democracia y de los derechos humanos. El Papa Francisco estuvo el 25 de noviembre de 2014 en el Parlamento Europeo, recordemos esto, y ante la plenaria invitó a los eurodiputados a construir juntos una Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, de los valores inalienables, una Europa que abrace con valentía su pasado y mire con confianza su futuro para vivir plenamente y con esperanza su presente. ¿Entendéis por qué después ha hecho la encíclica Laudato Si? El terreno se estaba preparando antes. El premio Carlomagno fue concedido también a Juan Pablo II en el año 2004, quien al recibirlo señaló: la Europa a la que me refiero es una unidad política, es más, espiritual, en la que los políticos cristianos de todos los países actúen con la conciencia de las riquezas humanas que aporta la fe, hombres y mujeres comprometidos en hacer que estos valores sean fecundos, poniéndose al servicio de todos por una Europa del hombre en el que resplandezca el rostro de Dios. El Papa emérito Benedicto XVI en diversas ocasiones se batió en defensa de las raíces cristianas de Europa, invitando a reivindicarlas sin miedo y a redescubrirlas. ¿Y por qué hizo todo esto? Pues vayamos a la profecía bíblica que nos dice que Europa le va a dar el poder otra vez al Vaticano. Por supuesto. ¿Y por qué se lo da? Pues porque el Vaticano no se ha estado cruzado de brazos para nada durante ningún tiempo y ha seguido trabajando por detrás para motivar una Unión Europea que después además los reconozca premiándolos y cause una mentalidad para todos los europeos, o así se trabaje, para que vean en el Papa el gran referente para hacer de Europa el recobrar todo lo que había de antes y hacer una Europa prácticamente fantástica, inclusiva. ¿Y qué está sucediendo?
¿Recordáis que antes de todo esto el Papa ha estado en la isla de Lesbos, en Grecia? Estuvimos dedicando toda una conferencia explícitamente a ello. ¿Y por qué? Porque, ¿qué tiene que ver esto? Sencillamente, ¿no está siendo Europa llenada de inmigrantes de otros países que están en guerra y que lo pasan mal? Y en ese lugar había un campamento como tal dedicado a esto. Y el Papa se llevó a 12 de allí, y él vestido de blanco, como Jesús y sus discípulos, haciéndoles el bien y llevándolos hacia Roma. Signos continuos de que trabaja para que tanto gente del mundo del Islam, como era en el caso de estas personas refugiadas, y los cristianos de Europa, y los que no sean cristianos, pero han recibido esos valores cristianos por civilización, todos estén juntitos, ecumenizados. Eso sí, las frases además de esas personas que vienen de esos otros países, alabando lo que el Papa hace, que no lo ha hecho ni ningún musulmán, ni ningún ejército, ni nadie de nadie en este mundo, ningún político tampoco, por supuesto, solo el Papa. Cuando vemos que todo esto se está trabajando de un modo descarado, y la profecía nos lo había indicado 2000 años antes, en Apocalipsis, en Revelación, que es en definitiva el título de Apocalipsis, ahora estamos viendo cómo se está llegando a ese clímax. Y verdaderamente todo se está cumpliendo, todo está llegando porque el fin se acerca. Y estos eran uno de los últimos pasos que íbamos a ver. Veis aquí cómo el Papa reclama una Europa en la que ser emigrante no sea un delito. Francisco recibe el premio Carlomagno de manos de los jefes de las instituciones de la Unión Europea. Claro, es curioso, todos juntitos, proveniendo de lo mismo, y lo vamos a ver cuando mostremos la conferencia de la Unión Europea. Pero aquí hay algo que os quiero destacar. Primero de todo, ya sabéis que ese premio normalmente se daba en Aquisgrán, en esa ciudad alemana, no se daba en el Vaticano. Esta vez se han roto esquemas, se ha ido al Vaticano a entregarle directamente el premio al Papa. Bueno, cuando uno sabe lo que hay detrás es lógico, se lo llevan a casa. El mismo que ha provocado que se haga todo esto, el mismo provoca que se lo den y en su propia casa. Realmente perfecto todo. Pero por si fuera poco todo esto, hay unas declaraciones también, por ejemplo, de Martin Schulz, que dice que reconoció que Europa vive una prueba decisiva de su unidad y subrayó que lo más importante para superarla es la paz, la solidaridad y el respeto recíproco. Y el Papa es el que está teniendo ese emblema delante de todo el mundo. Y, cómo no, en todo esto tenían que salir ese sueño de Europa de las familias. Y aquí está la clave de todo esto. El discurso está centrado, sí, en mucha cuestión humanitaria, pero también en la cuestión de Europa de las familias. Y las familias necesitan un encuentro a nivel tal cual, de casa, de hogar. Pero también si hablamos de familias a nivel general, de sociedades, de naciones, ¿qué van a necesitar también para trabajar juntos y estar bien en comunión unos con otros? Pues lo mismo que ellos alegan para las familias compuestas por padre, madre, hijo o otro tipo de familias, porque ya sabéis cómo está ahora el panorama. Entonces, ¿qué decían el papado y qué ha dicho el Papa, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si? Que el domingo es el día necesario para que todos puedan ir juntos. Y evidentemente eso tiene que ver con la familia de hogar y con la familia a nivel general de naciones. El domingo se está preparando paso a paso. Y algunos aún dicen que cuando los adventistas hablaban ya en esos tiempos sus pioneros, que todo sería así porque las profecías lo dejan claro, otros se mofaban, otros aún se mofan ahora, pues todo se está viendo delante nuestro. Y ante las evidencias podéis buscar excusas las que queráis, pero a Dios ya no lo podéis engañar.
O cambiáis y aceptáis el sábado como día de Dios, o vais a estar en la marca de la bestia, aceptando esa trampa perfecta que el Vaticano está haciendo con el domingo, a través de tantos medios y de tantas formas distintas. Pues ahora vais a ver el vídeo, donde el Papa recibe el premio Carlomagno. Después vamos a ver qué declaraciones, realmente ninguna tiene desperdicio, y nos está emplazando a la cuestión de humanidades, cuestiones que tienen que ver, ya sabéis, con términos asociados también a masonería, y que evidentemente tienen que ver con los que han estado por detrás trabajando en lo mismo, ellos. En fin, que como siempre van a conseguir su objetivo, porque Dios lo va a permitir, y así nos lo dejó reflejado en sus profecías, las que tantos por desgracia desechan. Pues mirad ahora el otro vídeo donde vamos a ver también algunos detalles interesantes. Si antes en el anterior vídeo se hablaba de esa economía que tiene que ser de un modo distinta, que tiene que hacerse para el bien de toda la población, etcétera, etcétera, ya sabéis que esto está incluido también en la encíclica Laudato Si, tiene que ver todo en general con ello. Aquí había una serie de detalles a tener en cuenta, sobre todo en la forma en que le entregan el premio, ya veis, sin ninguna ostentación, no se cuelga la medalla en el cuello, nada de esto, todo muy simple, él como prácticamente si no quisiera la cosa, pero lo ha aceptado el premio por todo lo que representa, dice, especialmente pensando en volver a esa cristianización de Europa, o a ese punto en que todo sea una vez más como era antes. Esto sí, incluyendo también a los de otras religiones que estén en consonancia con ese ecumenismo, está claro. Pero ¿os habéis dado cuenta que entre esas personas, aparte de algún dirigente de alguna nación, como el de Italia, estaba también un señor que había sido presidente de España socialista, llamado Felipe González? Curioso también en un acto así. ¿Por qué? Porque el Papa quizás es o aparenta hacer una cuestión socialista, o es porque hay algo más detrás, como siempre, en tantos personajes que están subiendo al poder. Pues bien, una vez más nos damos cuenta que todo se está trabajando y muy bien. El Papa sueña con una Europa que se renueve y promueva los derechos de todos. Que no sea una utopía, sino que esos derechos humanos sean una realidad. Y la verdad es que aquí, cuando vamos viendo frase a frase, vemos cómo nos vuelve a hablar para desear todos juntos un impulso nuevo y audaz para este amado continente. Sigue hablando de familia, sigue diciendo cosas por todos lados que verdaderamente están preparando el momento para unirlo todo. Es hora de ¿qué? De construir puentes y derribar muros. ¿Cuántas veces estamos viendo esta frase en el Papa? Y que se está extendiendo incluso a otros dirigentes políticos. Desde luego siguen siendo el líder absoluto, y a partir de ahora cada vez más, sin lugar a dudas, lo va a ser. Pues bien, termina diciendo este artículo. El pontífice ha subrayado que es necesaria la búsqueda de nuevos modelos económicos más inclusivos y equitativos, orientados al beneficio de la gente y de la sociedad. Para concluir su discurso, el Papa Francisco ha observado que la Iglesia puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada, pero todavía rica de energías y de potencialidades. La Iglesia debe ayudar a eso. Bueno, no es que vaya a ayudar a eso, es que es la que va a mover todos los hilos por todas partes para que vuelvan a tener el poder. Y tantos, por desgracia, ni se enteran ni se quieren enterar de eso. Pero la gente debe conocer la verdad. Y cuando viváis, si Dios quiere, en breve tiempo, cómo vuelven a coger el poder otorgado por toda la política europea, y también por la de Estados Unidos, tenéis esto presente, os daréis cuenta que aquí nadie os estaba mintiendo, y debéis reaccionar. Si esperáis hasta ese momento, al menos reaccionad, y que Dios tenga misericordia para aguantaros con vida hasta ese entonces, si aún no habéis dado el paso. Pero no dejéis pasar el tiempo, porque no somos dueños de nuestro tiempo, para nada. ¿Estaremos vivos mañana? ¿Tendremos la eternidad? ¿Haremos caso de Dios? ¿O vamos a seguir
haciendo caso de las apariencias y de esas trampas perfectas. Vais a ver ahora el otro vídeo donde Francisco recibe el premio Carlomagno y se habla de la voz de la conciencia de Europa. Ya habéis visto, este vídeo es el que prácticamente deberíamos haber puesto el primero de todos, pero démonos cuenta que es el resumen explícito para ver cómo todo se había preparado para ese momento. Y además, aparte de ir también el rey de España allí, qué cosas, ya sabéis que son reyes católicos, se deja claramente al final del vídeo. El Papa es la voz de la conciencia de Europa. Impresionante. Sin lugar a dudas, palabras impresionantes. Pues bien, ahora un apartado dentro de la Unión Europea para Londres. El laborista musulmán Sadiq Khan asume la alcaldía de Londres en un templo cristiano. Es el primer musulmán que lidera la alcaldía de Londres y ha decidido recoger el mandato precisamente en un lugar cargado de simbolismo. Dice que es un acto multiconfesional. Ha ido, como no, a un templo cristiano. Con lo cual se está dando un mensaje. Musulmanes y cristianos pueden trabajar juntos para la unidad y para el bien común. Está claro, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo el Papa? Prácticamente lo mismo. Todos inclusivos, todos trabajando conjuntamente para el bien de todos. Y claro, ¿es malo trabajar para el bien de todos? ¿Verdad que no? ¿Es malo estar a bien con todo el mundo? No, claro que no. Lo malo es que la ley de Dios va a llegar el momento en que con todo esto va a ser pisoteada, porque todos van a aceptar al final el mandato del papado imponiendo el domingo. Tened esto presente. Y vais a ver ahora el vídeo cuando precisamente el laborista musulmán Sadiq Khan asume la alcaldía de Londres en ese templo. Pues bien, ya habéis visto, todo sirve para eso, en el fondo, una cuestión ecuménica. Y ahora ya nos adentramos también en el resto de profecías como la crisis. Bruselas tampoco cree la nueva previsión del gobierno español. El déficit no bajará del 3% hasta 2018, con lo cual ya dicen que deberá haber unas medidas que se deberá ajustar el nuevo gobierno que salga, porque ya sabéis que en España aún se sigue después de tantos meses sin un gobierno elegido, y deberán volver a haber elecciones en breve. Pues suba el que suba, tendrá que ceñirse una vez más a cuestiones presupuestarias distintas, a recortes. ¿Quién va a pagar el pato? Ya os lo imagináis, ¿no? La población, por supuesto, cómo no. Miles de griegos piden en la calle que el gobierno de Tsipras retire la reforma de pensiones. Llevaban 2 días de quejarse públicamente. Han habido alborotos, han habido también garrotazos, cómo no, para reprimir estas protestas. Y se ha acordado, a pesar de todo ello, que haya algo, pues reforma de pensiones que van a ir a la baja y también más recaudaciones de impuestos. En fin, es lo que va tocando en todas partes, ya lo veis. La reforma del gobierno griego pretende ahorrar 5.400 millones de euros, ahorrando a costa de que alguien lo va a pasar mal, por supuesto. Y bien, y noticias de crisis ya veis que cada día van saliendo. Nosotros ahora vamos a adentrarnos en las otras profecías que tienen que ver con Siria, con Oriente Medio, todo lo que está aconteciendo allí desde hace ya un tiempo y aún acontecerá más, y también con otro país que puede ser Turquía el implicado en esos tiempos de la profecía y que también van a tener un momento importante en algo que va a terminar de acontecer en este mundo y que todo se está viendo ya ahora. Con una nueva tecnología, armamento y vehículos, Estados Unidos se prepara para una guerra a gran escala. Claro que esta noticia es de RT, Russia Today. El ejército avanza con la adquisición de nuevas plataformas para enfrentar un posible gran conflicto, mientras está alerta a la modernización militar, mirad de qué países, de Rusia y China. Los países que tanto tiempo venimos diciendo que son los que aparecen en Daniel 11, versículos finales, y que se van a oponer finalmente ¿a quién? Pues a Estados Unidos y sus aliados.
y todo se va a cumplir a su tiempo. Durante un momento parecerá que que las cosas se arreglan, que van bien, pero después todo esto se va a girar y llegará Armagedón. Y Armagedón es una guerra de un conflicto bélico brutal, sí, en una cierta parte de este mundo, pero también a su vez es la persecución final, la persecución espiritual también, que conlleva todo esto, contra el auténtico pueblo de Dios, por parte del resto, que no habrá aceptado seguir las cosas tal como Dios quiere. La persecución final, que va a llevar justo en esa plaga al retorno de Cristo. Al menos 14 muertos y 37 heridos por ataques en varias zonas de Alepo, incluido un hospital. Esto todo en Siria. Al menos 28 muertos en un bombardeo contra un campo de desplazados en Siria. Y la verdad es que pude ver las imágenes en televisión, en TV3, la televisión de Cataluña, y en esas escenas esperpénticas aparecía un hombre que se acercaba, evidentemente de Siria, gritando, exacerbado, muy enfadado, cómo no, diciendo, ¿y aquí dónde están las tropas? ¿Dónde están unos? ¿Dónde están otros? Hablando de las naciones que están en pugna en ese lugar, ¿dónde están todos los poderes aquí? Ya estaba diciendo, ¿y dónde están también los que nos deberían apoyar, musulmanes? Y todos en general, estaba enfadado con todo el mundo por todo lo que estaba viendo allí. Pobre gente, siendo utilizados, carne de cañón, nunca mejor dicho, para unos fines económicos, geoestratégicos, y que tendrán que ver con la puesta del Vaticano finalmente en Jerusalén. Si esta gente supiera esto, madre mía. Un centenar de muertos en los últimos combates entre leales y opositores al régimen sirio. Ya veis, había una tregua de paz. ¿De qué ha servido? Absolutamente de nada. Pero otro país, Nigeria. Rebeldes armados explotan una instalación de petróleo y gas, porque ya sabéis, a través de allí se sacan los dividendos y es la forma de intentar fastidiar a alguien en concreto provocando todo esto. Rusia. Servicio de seguridad evita un atentado en el transporte público en Krasnoyarsk. También miedo de atentados y algunos son, ya lo veis, cogidos a tiempo antes de que sucedan, pero el terror está en todas partes. Rusia alerta que radicales en Irak usan armas químicas de producción turca. Una vez más sale a la palestra Turquía como punto realmente complicado. El representante permanente de Rusia ante la ONU declaró que los radicales en Irak utilizan artefactos explosivos procedentes de Turquía. Señaló que así lo demuestra el análisis químico de las armas arrebatadas en la zona de la ciudad iraquí de Tikrit. Y ahora vais a ver el vídeo donde precisamente Rusia alerta de todo esto. Mientras unos culpan a unos, otros culpan a otros, es lo de siempre, pero la población es la que lo está pasando realmente mal. Y una vez más, cuando esto se denuncia, los otros poderes dicen nada, se callan, como si nada. En fin. Ahora en Yemen, el Pentágono revela que hay fuerzas de Estados Unidos en el país árabe. Las tropas estadounidenses llevan alrededor de 2 semanas en Yemen, según informa el Departamento de Defensa de Estados Unidos mismo. Y ya sabéis que el Yemen, la antigua Etiopía que aparece en Daniel 11, también iba a recibir los ataques de ese gran poder. Una vez más, todo cumpliéndose delante nuestro. Egipto, 8 policías muertos en un ataque al sur del Cairo, también parece ser por islamistas radicales. Y Egipto ya sabéis que también estaba en la profecía. Mueren 13 guardias de la revolución iraníes en Alepo, en Siria, y allí están combatiendo. Y ahora dentro de esto un apartado para ecumenismo, sí, dentro de estas noticias. Y ahora veréis por qué. El Santo Padre señala a la delegación jordana que el diálogo ayuda siempre a construir. El Santo Padre recibe a los participantes del encuentro del Royal Institute for Interfaith Studies de Amán, promovido por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y bien, si aquí una vez más se tratan entre ellos también,
y tienen esas alabanzas y ese acercamiento unos con otros, una vez más queda claro lo que nos decía la profecía de Daniel 11, que el rey del norte no atacaría precisamente las tierras Edom, Moab y Amón, que forman la actual Jordania, y así lo estamos viendo, van unidos. Las profecías se equivocan, ¿no? Lo estáis viendo delante vuestro cada semana. Pues si todo eso nos hace pensar, ya no sé qué puede haceros pensar, pero realmente todo está sucediendo como estaba previsto, como estaba profetizado. Y ahora apartado para ciencia y tecnología, que también forma parte de la profecía. Mientras el conocimiento bíblico de la profecía va en aumento, lógicamente también la ciencia en este mundo. Sony crea una lente de contacto que graba y reproduce imágenes y vídeos. El usuario podrá registrar documentos gráficos y enviar y recibir información a través de una conexión inalámbrica. Ya veis qué tipo de avances. Pero esto también. Los implantes de orejas son ahora posibles gracias a la impresión en 3D. Y hay una niña que la pobrecita nació con esa malformación en una de las orejas. ¿Y qué se ha hecho? Pues a través de una impresora 3D hacerle una oreja. Y claro, abarata costes tremendamente. Esto dicen que es el primer paso. Antes no se llegue a hacer otro tipo de tratamiento, ya sabéis lo que siempre están diciendo, que es células madre, etcétera, etcétera, para poder hacer que esa oreja se genere. Mientras tanto, ahora habrá una implantación de este tipo de silicona, que aparentará ser una oreja. Vamos a ver. Científicos indios logran producir 6,3 millones de litros diarios de agua potable sacada del mar. Las instalaciones emplean el vapor del agua de un reactor nuclear para purificar y desalinizar agua, además de filtrar aguas contaminadas subterráneas usando unas membranas especiales. Y todo esto lo han preparado porque ya sabéis que en la India hay un grave problema de sequía. Pues con esto pueden llegar a solucionar muchísima parte de esto. Y mirad esta otra noticia. Para las personas que nos ha gustado hacer ejercicio físico, descubren un sencillo método para aumentar la musculatura. No hace falta tomarse muchos potingues. Bueno, lo bueno sería no tomar potingues. Ya me entendéis cuando digo potingues, todo lo que podéis entrar en muchos de cualquier gimnasio prácticamente y os van a dar para hincharos como gorrinos. Bueno, pues no hace falta todo eso, porque el cuerpo debería ser un crecimiento natural, tenerlo así. Pero a pesar de todo, si os interesa subir un poco más de masa muscular, quizás esta noticia también se va a mostrar por Fanny en el apartado para salud. La distinta duración del periodo de descanso mantenido entre las series influye de manera diferente en la síntesis de proteínas según un grupo de investigadores. ¿Sabéis? Cuando yo empezaba a entrenar, cuando era jovencillo, decían, tienes que descansar 1 minuto y medio aproximadamente y esto te va a ayudar a crecer más muscularmente. Y después decías, bueno, creo que descansando un poco más me noto mejor. Y ahora llegan a decir que 3 minutos sería lo ideal entre serie y serie. El crecimiento es superior. Bueno, cada uno entrena como puede, a veces por falta de tiempo, pero es bueno ver cómo la ciencia sigue descubriendo cuestiones que tienen que ver con el cuerpo humano, cómo va funcionando. Y esto es lo importante, cómo cada parte de nuestro cuerpo responde ante formas de ser motivado. Y sabéis, como decía Elena White, deberíamos conocer muy bien nuestro cuerpo, físicamente, por fuera y por dentro, para que funcione lo mejor posible a todos los niveles. ¿Por qué? ¿Solo para ser niños bonitos o niñas guapas? No, porque tiene que ver directamente con la salud y tiene que ver con el estado físico que sea bueno, óptimo. Y ya sabéis que el físico también ayuda, así estás bien, a no tener otros problemas de salud. En fin, si a esto le añadís que la mente va tan bien trabajando conjuntamente con el cuerpo,
evidentemente después salís beneficiados a todos los niveles. Y como no, tendrás más capacidad para espiritualmente también seguir avanzando. Y esto es algo que, por desgracia, la mayor parte del que se llama pueblo de Dios no hace, es ejercicio, al menos ejercicio. Pues bien, inventan por casualidad una batería que dura 400 veces más que las actuales. ¿Y fue por casualidad? Sí, pero ahora podrán llegar a tener unos ciclos de carga tremendos, y si todo esto va avanzando, porque ahora tiene unas fibras muy delgaditas de oro, y claro, resulta muy caro, lo van a intentar cambiar de momento por níquel, y quizás encontrarán a otra cosa que les salga más económico, pero si esto lo van consiguiendo, van al final a hacer que incluso esas posibles baterías de coches eléctricos y demás ahora puedan funcionar muchísimo más fácilmente y muchísimo más en todos los sentidos. En fin, la tecnología va avanzando porque la ciencia sigue trabajando para esto. Y ahora ya apartado para Latinoamérica. Concretamente Venezuela. Mediación de la Iglesia y apoyo contra Maduro. Sí, ya vimos algo en una temática anterior. El cardenal Parolin dice: la Iglesia en Venezuela está dispuesta a ser mediadora. Entrevista a los parientes de 2 líderes opositores presos que este miércoles saludaron al Papa Francisco. Y cuando vais viendo la descripción que se da de cómo se encontraron, cómo atendía sus palabras y cómo los apoyaba, evidentemente el Vaticano se va a poner en política. No tiene nada que ver con la política. Dicen que es cuestión de ayuda humanitaria porque la situación está siendo muy grave. En fin, ya lo sabéis, como siempre habrá una excusa y ellos van a intervenir, como ya han hecho provocando ciertas cosas, pues ahora, cómo no, intentarán trabajar para dar una solución a ese país. Y luego dicen que no se ponen en política, por supuesto. Animales muertos. Estaba profetizado, en el fin del tiempo eso acontecería. Pues mirad esta noticia. Miles de toneladas de peces muertos inundan las playas chilenas. En lo que va de año se estima que 40.000 toneladas de salmones y otras 8.000 toneladas de sardinas han sido arrojadas a las costas de Chile como resultado de las mareas rojas provocadas por ese fenómeno conocido como el Niño. Millones y millones muertos. Pues si eso eran avisos del último tiempo, de que todo acababa, que Cristo volvía, también hay algo relacionado como en los días de Noé, dijo Jesús, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, así volvería a ser todo. Pues además había un continuo de pensamiento al mal. ¿Y qué vino? El diluvio. Ahora que vendrá la segunda venida de Jesús, y Dios pondrá cada uno en su lugar, por supuesto. Obama aprobará levantar el primer monumento por los derechos de los homosexuales. Ya sabéis que Obama está siendo un abanderado total sobre este tema. El reconocimiento a las contribuciones sociales de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales estará en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Un reconocimiento a las contribuciones sociales de estas personas. Van a tener su monumento. Bueno, ¿todo esto qué va a hacer? Pues evidentemente que la gente vaya viendo todo esto como que está bien, está bien. Si Obama dice que es cristiano y apoya todo esto, está bien. Graban la brutal paliza sufrida por una niña, se hace viral y desatan más ira contra ella. El vídeo no os lo voy a poner, pero se ve a una chica siendo agredida por otra, mientras los demás se lo miran y alguien filma con el vídeo. Pues bien, después de haberse subido, además, por la persona graciosa que lo filmó, encima después sufre aún más abusos y violencia. ¿Hasta qué punto se está llegando entre gente tan joven? Accidentes. Al menos 73 muertos al arder 2 autobuses y un camión cisterna en Afganistán. Si esto hubiese sucedido aquí, todos con las manos en la cabeza. Pasa allí, parece que es una cosa tan lejana, como están habituados a morir tantos, ¿no? Pero es una auténtica desgracia. Y no es la única, claro.
tornados. Han causado heridos y daños el fin de semana en Colorado, Arizona y Kansas. Las tormentas ocasionaron destrozos en zonas e infraestructuras agrícolas, así como en viviendas y remolques. 2 personas murieron en un accidente de tráfico al patinar el vehículo sobre el pavimento cubierto de granizo. Y evidentemente todos los vídeos ya os podéis imaginar, donde se van viendo imágenes catastróficas. Es la época de tornados, es cierto, pero una vez más, desgracias por todos lados que no van a parar. Como esta. Ha sido calificada como la mayor desgracia natural, dicen, de Canadá. Un incendio tremendo. Ahora parece ser que la situación meteorológica va a cambiar y esto puede ayudar a sofocar ese incendio, que aún para controlarlo dicen que van a tardar meses. Pero han habido poblaciones enteras prácticamente que han quedado hechas escombros, bueno, cenizas, mejor dicho. Y es cierto que se han dado muestras de una solidaridad tremenda entre personas, eso hay que tenerlo presente. Hoy veía unas imágenes de un bombero que hablaba de cuántos héroes ha visto en ese momento, que no pensaba, porque hay personas de muy buen corazón aún, cómo no, sin lo cual ya no tendría sentido este mundo, si no hubiese nadie que aún fuera persona de verdad. Y ahora vais a ver estas distintas imágenes, pero vais a ver un vídeo en concreto que llama la atención porque veréis cómo había evacuación, la gente cogía sus vehículos y mirad qué paisaje tenía justo al lado. Ya veis, vehículos, automóviles, motocicletas pasando por la carretera al lado de este incendio, la gente también evacuada con esa enorme cantidad de humo como una nube densa tan cerca de ellos. Realmente imágenes asombrosas cuando además hemos visto tanta población evacuada. Realmente momentos increíbles para Canadá. Y bien, cambio climático, Laudato Si. ¿Y qué pintan las vacas en todo esto? Logran reducir el gas de las ventosidades de los rumiantes para frenar el efecto invernadero. El 18% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera proceden de los excrementos y ventosidades de la ganadería. Uno de los gases más fatales para el cambio climático es el metano, generado mayormente por rumiantes como las vacas, las ovejas y las cabras. La reducción de la cantidad de gas metano emitida se logra reducir a través de un mecanismo de acción de una molécula. Claro, como la gente va consumiendo tanta carne, hacen falta explotaciones ganaderas grandes. Y esas concentraciones provocan, pues que dicen, según ellos, que hay más metano y todo esto afecta al cambio climático. Entonces no reducen la población de esto porque la gente se hace vegetariana, sino que quieren introducirles algo a estos animales para que deje de hacer esas tremendas ventosidades, ya lo veis. Y en consecuencia el cambio climático se mitigue más. En fin, y dicen que no afectará para nada a estos animales. Bueno, el caso es que la gente, en vez de hacer lo que debe hacer, se buscan tapar parches de otros modos. Y desde luego ya veis, ahora hasta esto tiene que ver con el cambio climático. Qué cosas, ¿no? Cristianos y budistas unidos en la defensa del medio ambiente. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha enviado una felicitación a los budistas en ocasión de la fiesta de Vesak. ¿Y en qué consiste esto? Pues mirad, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha enviado una felicitación a los budistas en ocasión de la fiesta de Vesak, que conmemora 3 eventos significativos de la vida de Buda: el nacimiento, la iluminación y la muerte. De este modo envían un deseo de paz, tranquilidad y alegría en vuestros corazones, en vuestras familias y en vuestros países. O sea, el Vaticano felicitando a la gente que sigue las cuestiones de Buda, o sea, a paganismo. Qué cosas más raras, ¿no? ¿Os imagináis a Jesús felicitando a la gente por seguir cuestiones que para nada son la verdad? El mensaje, firmado por el cardenal Jean-Louis Tauran y Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente y secretario del dicasterio, se inspira en la encíclica Laudato Si. ¿Y por qué, diréis? De este modo recuerdan que también los budistas han manifestado su preocupación por la degradación del ambiente en 2 documentos concretos:
y ambos, observa el Dicasterio Vaticano, subrayan la reflexión común y compartida que en el centro de la crisis ecológica esté. De hecho, una crisis del yo, expresada por la avaricia, el ansia, la arrogancia y la ignorancia del ser humano. Nuestros estilos de vida y nuestras expectativas, observa el mensaje, deben por tanto cambiar para vencer el deterioro de lo que nos rodea. Asimismo, señala que delante del cambio climático, producido también por la actividad humana, nosotros, cristianos y budistas, debemos trabajar juntos para afrontar el tema de una espiritualidad ecológica. Qué bien están moviéndolo todo a través precisamente de la ecología. Es la trampa perfecta para que todos se unan con un objetivo. Y después implementarán el domingo. Qué bien lo están haciendo y todos tragándose el anzuelo. Del mismo modo indica que la aceleración de los problemas ambientales globales ha aumentado la urgencia de la cooperación interreligiosa. Ya lo veis, más claro imposible. La educación a la responsabilidad hacia el ambiente y la creación de una ciudadanía ecológica requieren una ética ecológica virtuosa que tenga respeto y cuidado por la naturaleza. En el mensaje se precisa que es una necesidad urgente que los seguidores de todas las religiones superen sus fronteras y se unan en el construir, ¿de qué? Un orden social responsablemente ecológico basado en valores compartidos. Por otro lado, se asegura que en los países donde budistas y cristianos viven y trabajan juntos, podemos promover la salud y la sostenibilidad del planeta a través de programas educativos comunes dirigidos a desarrollar la conciencia ecológica con iniciativas conjuntas. Finalmente, se recuerda que podemos colaborar juntos para liberar la humanidad de los sufrimientos causados por los cambios climáticos y contribuir al cuidado de nuestra casa común. Por un lado generan desgracias de cambios climáticos y por el otro les sirve ¿para qué? Para que todos trabajen conjuntamente. No importa la religión, debemos estar unidos en esto. Pero claro, que eso está muy bien, ¿no? Cuidar del planeta y de los animales y de... Sí, claro que sí. Pero esto va asociado a la economía, ya lo vimos, y va asociado a la familia y a las familias de naciones, y va asociado a imponer el domingo como día de reposo. Laudato si es clarísimo. La trampa perfecta, otra vez funcionando a la perfección. Y luego diréis públicamente que esto es una trampa, ¿os van a hacer caso? Pues ya ves la que nos espera, ¿no? Y como aquí tenemos a los instigadores de todo ello, vamos a hablar del Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia, de nuevo. ¿Y ahora quiénes han sido? Pues los reyes de Holanda, que han ido junto con sus 3 hijas, y han sido, como no, recibidos por el Papa. Ya veis que van de negro, porque no son reyes católicos, por tanto van así, de negro. Solo las reinas católicas pueden ir de blanco. Y bien, dicho esto, el mes de María. ¿Sabéis? Es mayo. Y el mayo está considerado, al menos aquí en este país, desde que yo era pequeñito, cuando iba al colegio, como el mes de María. Y diréis, bueno, ¿y por qué el mes de María? ¿No podía ser cualquier otro día o cualquier otro mes? ¿Por qué había que dedicarle además un mes a María? Yo recuerdo que para ese entonces ya conocía el adventismo, me estaba ya reuniendo, yo tenía 7 años, y nos daban en el colegio unas fotocopias, prácticamente eran unas ilustraciones de la Virgen María que debías colorear. ¿Y por qué? Porque era el mes de María. Y curiosamente en nuestra ciudad se ha ido haciendo famosa en Girona por un encuentro que viene gente de todas partes a ver la exposición de flores en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque es la época, es primavera, y aquí hacen un gran despliegue de esto, es muy atrayente y por tanto la gente va allí. ¿Pero por qué? Es el mes de María. ¿Vamos a verlo? ¿Os interesa? Pues mirad. ¿Por qué mayo es el mes de María? ¿Y quién nos lo dice? No voy a ser yo, os voy a leer lo que pone este artículo, que evidentemente es católico.
Durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. Aquí te explicamos por qué. La costumbre nació en la Biblia. ¿Sí? ¿Pone esto? Ah, no, resulta que dice que la costumbre nació en la antigua Grecia. El mes de mayo era dedicado, mirad a quién, a Artemisa, la diosa de la fecundidad, que si vamos retrocediendo tiene que ver con la misma Semiramis de Babilonia, que fue cambiando de nombre con los años y en las distintas culturas y países. Qué curioso. Y ahora resulta que eso mismo se coge y se aplica a la Virgen María desde hace tantos siglos, y aún nadie se da cuenta que es disfrazar de cristianismo, mejor dicho, yo diría de catolicismo, todo el paganismo. ¿Nadie se da cuenta de eso? ¿Ningún católico va a reconocer que esto es así y que se hizo para seguir rindiendo un culto totalmente pagano y engañando a la gente? Pobre gente, desde luego, pobre gente. Algo similar sucedía en la antigua Roma, pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. En aquella época celebraban los ludiflorals, o los juegos florales, a finales de abril y pedían su intercesión. En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo era considerado como el apogeo de la primavera. Durante este periodo, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de Tricesimum, o la devoción de 30 días a María. Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre, y todavía puede observarse en algunas áreas. 15 de agosto, curioso. Resulta que tiene que ver también ese día con algo de los jesuitas. ¿No lo recordáis? Buscad antiguas conferencias. La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta a los tiempos barrocos del siglo XVII. A pesar de que no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. O sea, en verdad, ¿en honor a quién? A Artemisa, a Flora, en verdad, a Semiramis. Y en verdad, en consecuencia, ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Que es el promotor de todo ese culto, pagano absoluto. Fue en esta época que el mes de mayo de María se combinaron, haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta hoy. Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como las personas que la honran. Es común que las parroquias tengan en mayo un rezo diario del rosario. Ya sabéis, pasar esas bolitas, esas 40 bolitas, que tiene que ver con, ¿qué? Más paganismo. Mantras, por supuesto. Y muchas erijan un altar especial con una estatua o imagen de María. Cuando ya sabéis que el segundo mandamiento bíblico en Éxodo 20, que no es los mismos que aparecen en el catecismo católico, dice que no te harás imagen. Bueno, pues nada. Además, se trata de una larga tradición al coronar su estatua, una costumbre conocida como coronación de mayo. A menudo la corona está hecha de hermosas flores que representan la belleza y la virtud de María. Y también es un recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus virtudes. Esta coronación es en algunas áreas una gran celebración y por lo general se lleva a cabo fuera de la misa. Es curioso, no recuerdan al creador de las flores, sino a María por los atributos florales, increíble. Sin embargo, los altares y coronaciones en este mes no son solo cosas de la parroquia. Podemos y debemos hacer lo mismo en nuestros hogares para participar más plenamente en la vida de la Iglesia. Debemos darle un lugar especial a María, no porque sea una tradición de larga data en la Iglesia o por las gracias especiales que se pueden obtener, sino porque María es nuestra Madre, la Madre de todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los asuntos más pequeños. Por eso se merece todo un mes en su honor. O sea que el culto que debe ser dado a Dios es dado a María.
una vez más, no a la auténtica María, Madre de Jesús, sino a Satanás. ¿Que tenéis dudas? Pues mirad las conferencias anteriores, ya veréis si no hay datos al respecto. Pero los pobres católicos, que pueden ser muy sinceros, están siendo engañados desde hace siglos, siglos. Y lo peor es que muchos, cuando ven esto, se enfadan. En vez de decir, me han engañado, y reaccionar, y cambiar, y aceptar la verdad, se ponen a ir contra el que presenta las cosas, porque el mensaje les molesta, y lo presente quien lo presente, pues van a ir a por él. Pero la verdad es la que es, no podemos cambiarla, y además, reconocido por ellos. En fin, que los sinceros salgan de Babilonia. Dios lo dice claramente en Apocalipsis. Mensaje de los 3 ángeles, salid de Babilonia, ¿no? Pues ¿a qué esperáis? Ya va siendo hora que lo hagáis. Os jugáis la salvación. Armonizar trabajo y familia. ¿Qué significa eso? ¿A qué es equivalente? A guardar el domingo como día de reposo. Francisco invita a las cooperativas a crear réditos sin olvidarse de la solidaridad. En un videomensaje a la cooperativa, les invita a hacer empresa, a pesar del momento de dificultad, teniendo presente la fraternidad y la economía de la honestidad. Ya veis que una vez más, la economía tiene que ver con todo esto. Y mirad en este párrafo, donde nos dice, hoy Francisco añade que en su reciente exhortación, Amoris Laetitia, señala una perspectiva de alegría y responsabilidad, puntualizando que las familias y las personas no van dejadas solas y que es necesario armonizar el trabajo y la familia. Lo mismo que en Laudato Si, pero ahora en Amoris Laetitia. En definitiva, ¿qué significa eso? ¿Cómo armonizarlo? ¿Cómo estar todos juntos? Evidentemente, aunque no te lo digan aquí, tiene que ver con observar todos el domingo. Sí, no son bromas, observar el domingo. Por todos lados nos están llevando precisamente a esto. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Aquí veis un artículo en inglés. Vamos a verlo más o menos traducido al español, nos vamos a quedar prácticamente con el titular. El ayudante de confianza del Papa dice que la mujer podría ser, o una mujer podría ser, la primer ministro del Vaticano. Y lo está diciendo el cardenal Pietro Parolin, que pueden haber cambios y que esta vez la primer ministro sea una mujer en la Iglesia Católica. Desde luego sería un cambio importantísimo a tener en cuenta. Desde luego todo se está trabajando para dar una cierta imagen, porque el Papa está diciendo que hay que actualizar el papel de la mujer en la Iglesia. Bueno, pues a mucha gente, si eso se produce, le va a encantar, evidentemente. ¿Y qué va a conseguir? Pues ganarse aún más apoyo a nivel mundial, ¿cómo no? Y ahora además, líder moral. Francisco pide por el respeto a la mujer en las intenciones de oración de mayo. Este mes ha vuelto a sacar a la luz otro vídeo. El Santo Padre ha difundido a través de un vídeo mensaje sus intenciones mensuales promovidas por la Red Mundial de Oración del Papa. ¿Y qué tienen que ver? Pues evidentemente con el papel de la mujer y que hay que hacer algo para evitar problemas hacia las mujeres con malos tratos, en cuestión de cualquier ámbito. ¿Es malo lo que dice? Para nada, ¿verdad? Pero evidentemente esto va a denotar, una vez más, que el Papa se erige como el defensor de los derechos humanos. Vamos a ver, 2016, año de la misericordia, según el papado, y ahora se centran en las mujeres, en la sociedad. Tienen que trabajar para que el mundo también esté por lo que debe estar con las mujeres. Se está ganando a todos, ¿os dais cuenta? Qué bien lo está haciendo. Y claro, ante una perspectiva así, cuando dices lo que hay detrás, la mayor parte de personas no lo quieren ver siquiera. Qué lástima. La Guardia Suiza. Los nuevos guardias suizos exclamaron: «Juro servir al pontífice reinante». El comandante Christoph Graf señaló que la Guardia Suiza tiene adiestramiento y armas
pero la más poderosa en dotación es el Santo Rosario, que es lo que lleva en la mano, que aquí veis. 23 reclutas de la Guardia Suiza juraron este viernes 6 de mayo por la tarde en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico fidelidad a la Iglesia y al Santo Padre. Juro servir fielmente, lealmente y honorablemente al pontífice reinante, Francisco, y a sus legítimos sucesores, dedicarme con todas las fuerzas, sacrificando si es necesario también mi vida en su defensa. Proclamaron todos ellos en alta voz, aferrando con la mano izquierda la bandera del cuerpo militar y levantando la mano derecha con 3 dedos abiertos, simbolizando la Santísima Trinidad. La pagana, claro, no la verdadera. Y todo esto además, mirad de qué va acompañado. El comandante del cuerpo, Christoph Graf, portando armadura compuesta de capacete, coraza, protecciones y espada, señaló que este ejército está preparado para las exigencias del momento presente, con adiestramiento adecuado y armas en caso sea necesario intervenir, teniendo presente el terrorismo, pero que el arma más poderosa es el Santo Rosario y que todos los guardias lo han recibido en dotación. O sea que si el Santo Rosario es el arma más potente es porque deben rezarlo. Pero ¿y por qué van tan armados? ¿De qué viene la historia de la Guardia Suiza? Ya lo tratamos en conferencias anteriores, quizás hace un año ya, en los cuales mostramos cómo la Guardia Suiza fue parte de un ejército que trabajó para, cuando el Papa estaba siendo asediado, defenderlo a muerte hasta el final. Y de allí la Guardia Suiza ha quedado como la guardia personal del Papa. Después de tantísimos años siguen haciendo esto. Pero además son chicos jóvenes adiestrados en repartir de tortas por todos lados, ¿sí? No es uno cualquiera el que entra allí, sino que han sido preparados dicen, por el ejército suizo, dicen. Y por si fuera poco, son diestros en armas, y armados van. Y yo recuerdo que Jesús, cuando va a ser detenido, Pedro saca una espada, estos llevan espada, y corta una oreja a Malcolm. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, guarda tu espada porque al que espada mata, espada debe ser muerto. ¿Y esto? Entonces, para defender a Jesús, Jesús dijo, ni espadas ni nada, y para defender al Papa, sí. ¿Esto cuadra? ¿Y el rosario entonces para qué? ¿Para dar también golpes con el rosario? La verdad es que es impresionante, y la gente ante esto se quedan también tan anchos. En fin, es lo que hay. Pobreza vaticana. Atención a estas palabras del Papa. El Papa Francisco pide a médicos que recen para que sea, ¿el qué? Cada día más pobre. ¿Sí? En su discurso ante voluntarios y médicos italianos que trabajan en África, el Papa Francisco alabó sus trabajos y les pidió que recen por él para que se haga más pobre. Les pido que, por favor, recen por mí también, para que el Señor me haga cada día más pobre. Bueno, pues que vendan ya todo el Vaticano. Se va a hacer pobre del todo si además todo ese dinero y todo lo que hay allí en valor es entregado a los pobres. Entonces él también será pobre. Qué frases que quedan tan bonitas, caras a la galería, y la gente se lo traga. ¿De qué sirve tener un papa pobre si todo el Vaticano está como está? Bañado en oro, prácticamente, por todas partes. Y no hablemos ya de los lingotes de oro y tantas cosas y negocios que llegan a tener. Y dice que cada día recen para que se haga más pobre. En fin, en serio que llega un momento en que ya no hay palabras. Lo triste es que aún haya personas que no quieran darse cuenta. Pero bien, cada uno decide por sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora dejamos el Vaticano para hablar también de otros, ¿qué tal? Protestantismo apóstata. ¿Veis unas imágenes aquí algo extrañas? Sorprendentes, como mínimo. Pues mirad esto. Pastor camina sobre niños mientras predica porque asegura ser un santo. En Zimbabue, en Sudáfrica,
Las fotografías de un pastor en Sudáfrica de nombre Douglas Bayaya se han viralizado en las redes por una polémica razón. El pastor ha decidido que sus pies no deben pisar el suelo mientras no termine su predicamento, por lo que camina sobre los niños que él designa de entre la audiencia, los voluntarios que son usados como alfombra humana. El pastor asegura que el suelo es impuro y que debe estar lejos de la tierra, llena de pecado e inmundicia. De hecho, él se considera un santo moderno y asegura que algún día será canonizado. Yo digo, pero si es protestante, ¿para qué quiere ser canonizado si eso es cuestión católica? Hay cosas que no cuadran para nada. Lo que más cuesta entender es que haya personas que mentalmente no se den cuenta de lo que les están haciendo y con un rollo religioso se permitan hacer esto. Realmente increíble. Dices, ¿hasta qué punto llega la capacidad mental de las personas? ¿Y nadie se queja por esto? ¿Nadie le dice que se pise él mismo a ver si así está contento? Es increíble. Pero ya sabemos, por desgracia todo esto después es usado por muchos para decir, ¿veis? La religión, os están tomando el pelo, os hacen lo que quieren, etcétera, etcétera. Qué bien trabaja Satanás en todos los ámbitos, desde luego. Y otros que dicen que tienen poderes especiales, dones especiales, en fin, sin comentarios. Pero también adventistas en apostasía omega, sí, por desgracia, la profecía se cumple. Y si están saliendo a la luz vídeos en plan musical también en iglesias y demás, ¿y de qué formas? Madre mía. Mirad esto, ¿qué es? Stabat Mater. Se va a hacer en la iglesia adventista de Urgell, en Barcelona. Y curiosamente, ¿qué es? Pues no sé si ya veis algo aquí. Lo que dicen la Virgen María en posición de rezo, con las manos en triángulo, en pirámide, por supuesto. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué es el Stabat Mater? Pues mirad qué nos dice Wikipedia al respecto. Estaba la madre en latín. Es una secuencia himno o tropo del Aleluya gregoriano atribuida al Papa Inocencio III, sobre este dato del Papa dice que falta una cita allí, y al franciscano Jacopone da Todi. Se la data en el siglo XIII. Comienza con las palabras Stabat Mater dolorosa, estaba la madre sufriendo. Como plegaria medita sobre el sufrimiento de María, la madre de Jesús, durante la crucifixión de su hijo. Por tanto, es una loanza que ¿a Jesús? No, a la Virgen María. ¿Y cómo una loanza a la Virgen María? ¿Hecha por el catolicismo y puesta dentro de una iglesia adventista? ¿Y todos tan anchos? ¿Que no se dan cuenta que esto tiene que ver con el ecumenismo? ¿Nadie se queja? ¿Y si dices algo, eres un fanático? Desde luego algo está pasando, pero por algunos, desde luego, está pasando algo por sus cabezas que realmente es que quieren ignorar la palabra de Dios, quieren ignorar la profecía y ellos mismos están dando la puerta totalmente abierta, dejándola totalmente abierta para arrastrar al pueblo de Dios, al adventista, al que debería ser pueblo de Dios, al otro lado. Y todos están tranquilos. En fin, y como esto tantas cosas, ¿no? Mirad ahora esto porque cambiamos de continente. Vamos a Estados Unidos. Una noticia que está en inglés, vamos a verla más o menos traducida al español. Y es esto, Loma Linda, la Universidad de Salud de Loma Linda. En Estados Unidos, sí. Pude estar por allí, la vez que estuve haciendo unas conferencias, me llevaron hasta ese lugar para que lo viera, y realmente son edificios impresionantes, hay muchos, y hay una gran capacidad en cuestión médica en ese lugar. Cuando vemos todo esto, alguna de las personas que me llevó allí me empezó a explicar historias de cómo están trabajando conjuntamente con otros que no son adventistas y que tienen que ver con cuestiones estatales y demás. Evidentemente eso es un lugar para que vaya la gente de todas partes a ser atendida. Lo curioso es que allí, precisamente, del tema de salud, tal como decía Lenguay, que había que tratar prácticamente nada de nada, es medicina oficial normal, como en cualquier otro lugar,
Y ya veréis por qué os digo esto, después lo vais a ver con más claridad. Aquí nos va explicando lo que quieren hacer ahora. Hay que modernizarlo todo. ¿Y en qué consiste esa modernización? Pues bueno, se explica un poco de historia, de cómo fue creciendo todo esto, a tal punto que hay este tipo de edificios, y llega el momento en que nos hablan que realmente esto vale mucho dinero. ¿Y qué cantidad de dinero? Pues vais a verlo. Mirad, vamos a llegar, primero de todo, antes de ello, a esto. El domingo 22 de mayo van a hacer algo especial para esto. Bueno, no sé, os dejo que os vayáis sumando estas cifras. A ver qué os da. 2, 2, 5, 2, 0, 1, 6. Sumad vosotros mismos. Pero aparte de esto, ¿sabéis a cuánto asciende lo que van a hacer? $1 billón. $1 billón. Sí, habéis oído bien. Como la Iglesia no dispone, o la denominación no dispone de ese dinero, también van a recibir ayudas estatales, van a recibir también apoyos de bonos, cuestiones financieras, operaciones financieras, tantas cosas como os podáis imaginar. Y todo esto además lo respaldan diciendo: solo deseo que John Burden, Ellen White y Percy Magan, está hablando de pioneros adventistas, si viesen esto podrían estar aquí para celebrar con nosotros todo esto. ¿Sí? Celebrarlo. Cuando Ellen White decía que jamás se deberían hacer mega instituciones, sino instituciones más modestas, repartidas por todos lados, para atender a la gente y enseñar la salud tal cual debe ser, mientras se les da también el Evangelio, el mensaje de salvación. Y ahora nos quieren hacer tragar que Ellen White apoyaría esto junto a estas otras dos personas. Realmente ya no saben qué decir para engañar al pueblo adventista, a sus dirigentes. ¡Qué vergüenza! Y la vergüenza que los miembros de Iglesia aún apoyen todo esto en vez de decir hasta aquí hemos llegado. Claro, si a todo esto añadimos que buscan una gran reputación, nos hablan de que toda esa ampliación llegará a tener mucha influencia de la Iglesia en ese lugar. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta el retorno de Cristo en 2031? Ah, no, en las próximas décadas. Claro, porque esta cantidad a ver cómo se arregla económicamente. Tiene que ser con décadas y décadas. Y en las próximas décadas y décadas quieren brillar con una gran reputación. ¿Esperan que Jesús venga pronto? Cuando todo ese dinero debería ser bien invertido y el mensaje llegaría con una rapidez asombrosa a tantos sitios de este mundo. ¡Qué vergüenza! ¿Y Dios creéis que se va a quedar igual ante esto? Algunos dudan aún de la apostasía omega y que la Iglesia no caerá. Por favor, miraos bien las citas de Ellen White, de arriba abajo, y todas las que hemos presentado en temas así, y os vais a dar cuenta que, por desgracia, ya han caído. Pero aún hay pueblo de Dios ahí dentro, que también deberá salir, porque la situación ya está en límites. ¿Y estáis manteniendo todo esto? Pues bien, cambiamos. ¿Se olvidará una madre de sus hijos? ¿Recordáis el texto de Isaías 49:15? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Jehová, dice Yahvé, dice Dios. ¿Y qué es esta noticia? Pues es algo que cuando lo vi me quedé ya perplejo del todo. Está en inglés, más o menos traducido al español aparece esto. Van a instalar cajas como estas que veis aquí, en edificios, para las mujeres que renuncien a sus hijos recién nacidos, para que los depositen en esa caja. Y van a ser repartidas en distintos lugares. De momento 100 cajas en Indiana. Y así las mujeres que ya no quieran ese crío pequeñito, pueda ser depositado allí, a través de unos sensores van a recibir la información y van a ir a recoger la criatura. Desde luego esto es
bueno, yo creo que no hay palabras, no hay palabras. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Claro que puede ser muy buena idea, porque al menos esas criaturas pasarán a manos de alguien, ¿no? Pero ¿os dais cuenta hasta qué punto pueden llegar a ver en mujeres, en madres, que son capaces de hacer esto y quedarse tan anchas? No están hablando de una mujer que haga esto de tanto en tanto, alguna suelta por ahí. Están hablando de cuestiones masivas. Realmente es impresionante. Y también ahora critican este tipo de cajas porque dicen, bueno, pero ahora cualquier persona puede soltar allí con cualquier niño, aunque sea mayor de lo permitido. Como no hay cámaras que lo registren, imaginaos, pasáis por una calle y os encontráis una caja así, donde alguien deposita a su niño como si fuera el basurero nacional. Madre mía, qué desgracia, ¿hasta qué punto estamos llegando? Bien, paz y seguridad. Aparecía en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y mirad por dónde, una vez más. Inmigración e integración, en el coloquio de Francisco con el presidente suizo. El presidente de la conferencia helvética, Johannes Schneider-Ammann, vino a Roma con motivo del juramento de la Guardia Suiza, que hemos visto antes. ¿Y qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué dicen? Hubo referencias también a la educación profesional de los jóvenes, que juega un papel eficaz en el acceso al mundo del trabajo. Y se habló de los conflictos en Oriente Medio y de la situación de los países del África subsahariana, haciendo hincapié en la necesidad de impulsar, ¿el qué? Los esfuerzos en curso para promover la seguridad y la paz, que es lo mismo que la paz y la seguridad. Una vez más, ya veis que tiene que ver cuestiones laborales, cuestiones de conflicto en Oriente Medio. ¿Cómo no? Paz y seguridad. El Papa, por su parte, dice que le entregó el medallón de bronce con un árbol de olivo, símbolo de la paz, la encíclica Laudato Si y las exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, o sea, toda la ruta a seguir que debe hacer el gobierno suizo, al igual que el resto de países. Una vez más, paz y seguridad. El tiempo se acaba. Ley dominical. Un artículo que vemos aquí en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español, también automáticamente, ya veis que tiene que ver con de Parliament. El trabajo dominical es un peligro para nuestra salud y la seguridad. Los domingos son tradicionalmente un día de descanso y el ocio, y de ocio también, y permanecen como tales, o deberían permanecer como tales, según Thomas Mann. ¿Y en qué consiste esto? Pues, bueno, es curioso porque nos dan una serie de datos de lo mal que es para el mundo que se trabaje en domingo. Y esa Alianza Europea del Domingo está haciendo gran presión en el Parlamento Europeo para que se consiga que el domingo sea el día de reposo para todos. ¿Por qué? Pues porque además servirá para ir más tranquilos a la hora de trabajar, para conciliar la familia con el trabajo, que todo vaya mucho mejor, y tantas cosas más que tienen que ver con el domingo, como también el congregarse, el utilizarlo para hacer, sí, descanso, recreación y para ir a los servicios religiosos. Todo se está preparando. Y ya hemos visto que el Papa en la Unión Europea se está llevando la palma de un modo claro, ¿verdad? Todo va trabajándose por distintos focos y el objetivo pronto se va a dar. Ahora apartado para Estados Unidos. Vamos a ver un vídeo. Maná, ya sabéis que es un grupo mexicano, cantantes, dicen, brilla en el último 5 de mayo de Obama en la Casa Blanca. Yo no os lo pongo para que veáis la actuación de Maná, sino por lo que allí llega a aparecer. Tiene que ver todo con la reforma migratoria. Obama los llevó allí y ellos actuaron delante de un público hispanohablante o latinoamericano, porque todo tenía que ver con esa reforma migratoria que no ha sido aprobada y espera que la gente vaya a votar masivamente
para apoyar que eso se consiga en las próximas elecciones. Y ya sabéis que ese es uno de los objetivos ¿de quién? Del Vaticano. Pues en fin, una vez más, todo se irá trabajando, Dios va frenando cosas, pero tarde o temprano todo llegará y habrá más fuerza presionando a los políticos para conseguir lo que tanto se anhela, que católicos y protestantes trabajen para algo, el domingo como día de reposo. Según los códigos secretos bíblicos, Hillary será presidente. Ya sabéis que hay los códigos secretos de la Biblia, dicen algunos, que se hace a través de unos programas de ordenador, y allí empezaron a buscar datos al respecto. Ya hemos hablado de esto bastantes veces, y a veces también, curiosamente, han salido datos que después nada de nada. Pero en este caso, llegan a buscar datos sobre ¿será presidente el señor Trump? Y no encuentran nada de Trump, no les sale ningún tipo de gestión en ese tipo de letras que a través de ese programa les dé algo de Trump. Pero sí que les dice que aparece Hillary Nesiach, es decir, Hillary presidente. Bueno, pues ahí queda esto, porque ya sabéis que ha habido siempre mucha polémica en esta cuestión, pero todo apunta que verdaderamente, y no porque lo diga esto, sino todo apunta a que Hillary va a ser la que será la presidenta de Estados Unidos. Vamos a mostrar próximamente también otra profecía, que evidentemente no viene del lado de Dios, pero que también habla de una mujer presidente en Estados Unidos. Y vamos a ver quién la soltó al aire hace ya muchos años. Pero esto va a ser en otro momento. Control. Los billetes de 500 euros, ya sabéis que es el mayor billete en Europa, dejarán de imprimirse para luchar contra el fraude y el terrorismo. Y hablan de que probablemente con los de 200 se va a hacer lo mismo, porque los que salgan de 500 se refugiarán en los de 200, y con esto se hace el gran tráfico ilegal de todo lo que queráis. Entonces, por tanto, hay que cortarlo. No se van a fabricar más, los otros seguirán en circulación, pero cada vez menos moneda. ¿A qué equivale esto? Pues ya nos lo estamos imaginando, ¿no? Que al final, para controlarlo absolutamente todo, dirán, se acabó el dinero en metálico en circulación, sea en papel moneda o en moneda tal cual, y por tanto, todo será electrónico, control absoluto, y quien no lleve un cierto chip no podrá ni comprar ni vender. Todo va llegando, y lo llevamos avisando desde hace muchísimos años, y ahora cada vez más claro delante nuestro. Y llevamos quizás 2 o 3 semanas hablando del falso reavivamiento. Estaba profetizado que así sería. En Estados Unidos empezaría un movimiento a nivel protestante, también católico, pero sobre todo protestante, que tendría que ver con un falso reavivamiento religioso, porque se habría llegado a una situación de malestar entre los cristianos porque hay presiones sociales contra ellos, y que la sociedad va cada vez de mal en peor, y entonces empezarían a unirse, empezarían a pedir que Dios hiciese algo, pero eso sí, no basado todo en la verdad bíblica, sino precisamente en todo lo contrario, mezclando verdad con cuestión satánica, y ellos sin saberlo. Sí, esperando grandes movimientos milagrosos. Pues bien, creyentes claman a Dios en un Estados Unidos más liberal. Se han reunido en ese famoso Día Nacional de Oración. Dicen que con la guerra, el terrorismo, la incertidumbre económica y una elección presidencial consecuente en noviembre, tenemos que orar ahora más que nunca. El prominente pastor, autor y profesor advierte que el tiempo se está acabando en Estados Unidos. Si alguna vez hubo un día en el que el pueblo de Dios tenía que agarrarse de Dios e invitar a que su presencia se manifieste de nuevo en medio de nosotros, hoy es ese día. Y esto lo dijo Evans a CBN News. Por tanto, evidentemente van a conseguir el objetivo, porque ya Dios nos lo había anticipado en las profecías. Y ahora estamos viendo que se está desarrollando tal cual estaba previsto.
El tema de este año es, dicen, Despierta América, destacando la necesidad de regresar al Dios de nuestros padres y reverencia por su santo nombre. Y mirad, el Día Nacional de Oración obtuvo mayor participación que nunca, con más de 47.000 eventos locales en todo el país, desde Washington DC a Denver. Despierta América, un éxito total. Además, llevaban allí un arca del pacto, el de la alianza, del tamaño natural, dicen. Tenemos que clamar a Dios y orar por nuestra nación, dijo el rabí Stuart Lieberman, de la congregación mesiánica Orchaim. Ya veis que todos se agregan a lo mismo, con lo cual, una vez más, tiene que ver el tema de libertad religiosa, tiene que ver el tema de la situación en el país que ya no aguanta, y en consecuencia, ¿qué van a pedir todos? Esa unidad que los lleve a presionar a los políticos para que todo vuelva a ser como antes y vaya bien, van a decir. Y para eso hace falta el domingo. Mira, como dice el Papa de Roma, es curioso. Y entonces saldrá el decreto dominical en Estados Unidos. Y la gente deberá guardar el domingo y luego decir que será el sábado. Y ya veréis lo que os espera, porque eso no va a pasar solo en Estados Unidos. Allí va a ser el detonante y todo el resto van a seguir lo mismo, porque ya veis cómo está Europa con el Papa, ¿no? Pues bien, ya finalizando, apartado para Israel. Irán entrena ejércitos de adolescentes para invadir Jerusalén, y así lo muestran en un vídeo. Esos niños que a partir de 12 años, 13 ya se consideran adultos para ir a la guerra, y ellos manifiestan que los entrenan para conquistar Jerusalén. Atentado en Binyamin, temen por la vida del soldado gravemente herido. Hay unos cuantos soldados y alguien va y los atropella intencionadamente. Esa es la situación aún hoy en día de Israel. La Fuerza Aérea de Israel responde a los ataques desde Gaza, porque desde Gaza, ¿qué ha sucedido? Bueno, en la franja de Gaza, ataques contra Israel y ellos responden a esos ataques. Una vez más, otra vez la situación vuelve a estar de una inestabilidad total. Jamás el grupo allí también trabajando para conseguir su objetivo. Unos por otros, todos movidos por los mismos por detrás, van a generar ese grave problema, ese grave conflicto en esa zona, que se va a añadir, cómo no, a lo que ya está aconteciendo desde hace tantos años en toda esta cuestión en Oriente Medio. Y ahora algo curioso, tumba de Jesús, la falsa, ya sabéis que es la falsa, esta no es la auténtica, une a cristianos rivales en Jerusalén. Ya sabéis que ese lugar, custodiado por ortodoxos griegos y por padres y monjes armenios, se las tienen entre ellos, a veces han llegado hasta las manos, y mostramos algún vídeo al respecto, y ahora se unen porque esa estructura está mal y deben hacerse obras que valen también un dineral, 3,4 millones de dólares, y ahora van a estar juntitos para que todo esto se haga y vaya adelante. Una vez más, llevando a la gente al lugar que no es, para adorar y besar cosas que no tocan. Pero en fin, catolicismo como siempre, y también en este caso, armenios, ortodoxos, todos participando de un error y compartiéndolo con la pobre gente que va y cree que eso es verdad. La tumba de Jesús no está allí. Y si Dios quiere, en noviembre estaremos mostrando imágenes de cuál es, como dijo Ron Wyatt, y tantas cosas más al respecto. El fin del mundo. Rabino jasídico. Judíos abandonen Estados Unidos, América del Sur y Europa lo antes posible por la guerra. Los rumores sobre la inminente venida del Mesías son abundantes en la actualidad. El último de ellos es el de Riminov Rebbe, un rabino jasídico que vive en Nueva York. Israel Today informa que mientras visitaba a sus seguidores en Florida, el rabino les instó a abandonar los Estados Unidos tan pronto como sea posible. Según el sitio web ortodoxa Behadrei Haredim, en el 7º día de la Pascua el rabino presionó a sus oyentes a hacer diáspora a Israel. Oídme atentamente, queridos judíos, dijo el rabino. El que tiene en su mano para levantarse, irse y volver a la tierra santa de Israel, hágalo tan pronto como sea posible mientras todavía es posible.
Esto incluye dejar gran parte de América del Sur y la mayor parte de Europa. También los Estados Unidos será un lugar de peligro en la guerra, y todavía es demasiado pronto para decir que establecerse dentro de los Estados Unidos van a sobrevivir, pero muchas partes serán destruidas y envenenadas. Incluso la guerra civil romperá en los Estados Unidos y los estados aislados del gobierno federal. La tierra de Israel será el lugar más seguro para sobrevivir a la guerra, aunque también habrá terribles dificultades allí. ¿Os dais cuenta qué tipo de mensaje? Problemas graves en Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluso habla de guerra civil en Estados Unidos, y que todos vayan saliendo de esos lugares y se centren en ir a Israel, que allí habrá dificultades, sí, pero allí podrán sobrevivir. Vaya trampa perfecta. Satanás está utilizando todo lo que puede, incluso a personas que dicen que están siguiendo las cosas de Dios. Para añadir credibilidad a esta predicción, el rabino recordó a sus oyentes: yo soy uno de los pocos hombres que en nuestro tiempo pueden decir esto, ya que he sabido en todo el mundo que mis ojos ven muy lejos, como los 3 chicos en Jalhul, y más decenas de personas que habían desaparecido, mientras que otros no tienen permiso para ver. Esto se plantó en mí por Dios y la divina providencia, y me ha dicho que tenía que hablar con muchos y dar instrucciones. Lo hago y la presencia divina habla de mi garganta, y donde mi nombre sale se sabe que las personas que me escuchan saldrán inocuos. O sea, es un profeta entonces, ¿no? Curiosamente, hace exactamente un año, una predicción similar del fin de los tiempos fue hecha por el rabino místico Sasson Tabashi a los 106 años de edad, el año pasado en la Pascua. Me fue revelado desde el cielo que una semana después de Shavuot, el 29 de mayo de 2015, una guerra gigante se romperá a cabo en el Medio Oriente y que será una situación difícil hasta Sukkot, septiembre de 2015, y después el Mesías vendrá. Bueno, pues no ha pasado esto, ¿no? Aún. ¿Y creéis que va a pasar lo que dice ese señor? Falsos profetas, y Cristo lo dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán a muchos. Si no sabemos la verdad bíblica y si despreciamos a los auténticos profetas como a quien vamos a leer ahora, Ellen White, vamos a sucumbir de lleno en los errores satánicos. Mirad esta cita suya, ya para terminar la conferencia de hoy, extraída una vez más de este libro recopilatorio de escritos suyos, Maranata, el Señor viene. En ese apartado de Preparados para el cielo se titula Enfrentamos una crisis. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. A ver, es un texto del Antiguo Testamento que ya hablaba del fin de los tiempos. ¿Y de qué modo? Y ella escribe: al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Y esto lo escribió en los años, ya veis, sobre 1900. 1800 y pico, 1900, y está pasando, pues todo lo que decía la profecía bíblica está pasando, y todos los detalles que ella daba al respecto también. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas son las palabras de Jesús registradas en Mateo 24, 6 y 7. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija
en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. ¿Y está siendo así o no? No vemos semana tras semana en todo lo que presentamos y muchas otras cosas que se quedan en el tintero que cualquiera de vosotros puede ver en noticias. Declaraciones de gente con autoridad a nivel mundial, hombres, mujeres, no importa, que todos ven que algo se está cociendo. Todos lo ven. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Porque todo lo que viene es realmente impresionante. Y se ve venir. Estamos llegando de lleno a ello. Y personas que no saben nada, sucede así, desfallecen porque están viendo que esto no se arregla por ningún sitio y cada vez va de mal en peor. Y muchos no saben que la Biblia lo había pronosticado tan claramente. Pero cuidado, esto apunta a que Cristo vuelve, aunque antes vendrá el falso Mesías haciéndose pasar por Jesús, por el yo soy, y muchos se lo van a tragar. Aunque hayan oído la verdad auténtica, la habrán desechado y van a caer en el gran engaño. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Cada uno decide por sí mismo, Cada uno decide su destino, salvación o perdición. Y hablamos de eternidad, tanto para una cosa como para otra. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estudiamos diligentemente la palabra de Dios? ¿Por nosotros mismos? ¿Oramos y buscamos lo que hay allí en verdad? ¿Nos esforzamos para conformar nuestra vida con los preceptos divinos? Bueno, a veces algunos aparentemente, ¿no? Muy farisaicamente, pero hoy de aquí estamos cambiando. Le estamos pidiendo a Dios que nos transforme, nos ayude a ser como Él es, que manifestemos su carácter. Evidentemente, cada vez que presento alguna exposición de las escenas finales de la historia de esta humanidad, y que viene reflejado en la Biblia, muchos saltan a la yugular directamente, diciendo, vas a aterrorizar al pueblo, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. Yo no hago eso. Yo expongo lo que pone la palabra de Dios y que estoy demostrando en todos esos temas de la paz de Dios, que llevamos hechos ya 23, y más que habrán, si Dios quiere, cómo todo está determinado y cómo Dios hará que las cosas se cumplan. Y está pasando. Y eso es para advertir. Claro, mirad qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Decían que os irá todo de maravilla, siempre estaréis en la gloria. Había algunos que decían eso. Y cuando profetas auténticos decían la verdad de lo que venía, ¿qué hacían? Se alegraban con ellos, que poco, que poco. Iban a por ellos, que es muy distinto. Y ahora que está todo escrito igualmente por ellos, y además por lo del Nuevo Testamento, que es clarísimo con todo lo que va a pasar, que ha pasado, que pasa y que pasará, y lo hemos demostrado a lo largo de tantísimos temas. Y aún la gente sigue reprochando las palabras escritas y van a ir contra el que presenta el mensaje. Si os molesta la Biblia, no es culpa mía. Si os molesta la palabra de Dios, no es culpa mía. Pero deberíais mirar en vuestros corazones, si sois honestos o sois hipócritas, si estáis con Dios o estáis con Satanás, diciendo estar con Dios. La Biblia es clarísima.
Y los escritos de Elena White lo dejan aún más claro al respecto, con detalles que necesitamos para ahora. Y tanto una cosa como otra están siendo desechadas, o solo cogidas en parte, porque eso me va bien, eso me interesa, el resto no. Pues tened presente, que os guste o no os guste, con nosotros o sin nosotros, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque Jesús volverá. Y no tengáis ninguna duda de ello. En 2031 se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado a la tierra, y Jesús volverá. 6000 años de historia matemáticos, precisos. No va a tardar más, y tampoco vendrá antes. Todo tiene su tiempo prefijado por Dios, y durante toda la Biblia nos lo decía. Ya va siendo hora que os dejéis de prejuicios. Vayáis a la fuente y comprobéis por vosotros mismos que esto es así. Maranata 2031. Preparémonos para ello, cada día, y demos el mensaje al mundo que lo necesita. Que Dios os bendiga.